Hola, soy el profesor Fernando Domènech Betoret y os doy la bienvenida a la segunda parte del vídeo titulado ¿Cómo mejorar la motivación del alumnado adolescente? Ahora pasamos a explicar cuáles son los apoyos y acciones docentes capaces de mejorar las creencias de expectativa-valor. Recordemos cuáles eran las preguntas que concretaban cada una de las tres creencias. 1. ¿Qué valor tiene para mí esta materia? 2. ¿Voy a tener éxito en esta materia? Y 3. ¿Cómo me sentiré cursando esta materia? Los apoyos y acciones orientadas a la mejora de los dos primeros componentes pertenecen al plano instruccional y se relacionan con el rol académico que ejerce el docente. Mientras que los apoyos y las acciones orientadas a la mejora del tercer componente pertenecen fundamentalmente al plano socioafectivo y se relacionan con el rol de gestor del aula y tutor que ejerce el docente. Apoyos y acciones docentes para mejorar las creencias sobre el valor de la materia. ¿Cómo va a estar alguien motivado para aprender una materia si no la valora? Para mejorar la percepción que tiene el alumnado sobre el valor de la materia que va a cursar, el docente tiene que poner especial atención en la presentación de la asignatura, que tiene lugar durante los primeros días de clase. El docente tiene que esforzarse en hacer una presentación atractiva del programa de la asignatura, sobre todo subrayando y explicando al alumno para qué les va a servir el aprendizaje de la materia, cuál es su utilidad, tanto a nivel personal, social o profesional, y cómo va a contribuir en su formación, tanto presente como futura. En conclusión, el valor que atribuye el alumnado a la asignatura que está cursando va a depender en gran medida de la presentación que haga el docente de la materia durante los primeros días de clase. Observa en las diapositivas de los anexos las acciones concretas que se proponen para mejorar la percepción de este componente motivacional. Apoyos y acciones docentes para mejorar las expectativas de éxito. Según la teoría de expectativa-valor, nadie empieza una tarea ni se implica en una asignatura si sus expectativas de éxito son bajas, porque en tales circunstancias el esfuerzo invertido se considera una pérdida de tiempo. Por tanto, las creencias anticipatorias sobre el éxito que el alumnado va a tener al cursar una determinada asignatura se consideran importantes antecedentes de la motivación escolar o intención de aprender. Las expectativas de éxito están relacionadas con la autoeficacia. El constructo autoeficacia, creado por Bandura, ha sido muy estudiado en psicología y se define como las creencias de un sujeto sobre sus propias habilidades para llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar los logros o resultados deseados. Observa en las diapositivas de los anexos las acciones concretas que se proponen para mejorar las expectativas relacionadas con este componente motivacional. Apoyos y reacciones docentes para mejorar las reacciones emocionales del alumnado. Muchos profesores se centran en los dos primeros y descuidan este tercer componente, porque creen que no es su papel cuidar y atender las emociones que experimenta el alumnado en el aula, lo cual es un grave error. Las creencias anticipatorias sobre cómo se va a sentir el alumnado al cursar una determinada materia se consideran importantes antecedentes de la motivación escolar. Las reacciones emocionales que experimenta el alumnado en el contexto de la clase se derivan fundamentalmente de las interacciones personales que se producen en el aula, tanto entre profesor y alumno como entre los mismos alumnos, y de sus necesidades psicológicas, como por ejemplo reconocimiento, autonomía, competencia,
etc. Ver la teoría de la autodeterminación si se quiere profundizar en las necesidades psicológicas del alumnado. Por tanto, para que el alumnado se sienta bien en clase, el profesor o profesora tiene que saber gestionar bien dichas relaciones sociales y atender las necesidades psicológicas básicas de su alumnado. Hay que dedicar especial atención a las reacciones emocionales que experimenta el alumnado adolescente. El alumnado de estas edades se caracteriza por tener baja autoestima, un autoconcepto negativo de sí mismo, baja autoeficacia y una percepción infravalorada del yo. Esto les genera miedos, como miedo al fracaso, a la humillación, al rechazo, etc. También inseguridades y ansiedad. De modo que el alumnado de estas edades está más pendiente de protegerse de estos sentimientos negativos que de aprender. Por ejemplo, investigaciones previas han constatado que el alumnado adolescente está muy preocupado por proteger su autoestima de juicios negativos de sus profesores o compañeros. De modo que cuando perciben la clase como una amenaza, desarrollan estrategias de evitación, como evitar pedir ayuda, evitar la novedad, evitar esfuerzos y desafíos, etc., que afectan negativamente a su aprendizaje. En resumen, para mejorar este tercer componente motivacional relacionado con el bienestar emocional del alumnado, el profesorado tiene que atender las relaciones de su alumnado, tanto interpersonales, que se refieren a las relaciones que mantienen con otros, como intrapersonales, que se refieren a las relaciones que mantienen consigo mismos. Observan las diapositivas de los anexos las acciones concretas que se proponen para mejorar las expectativas relacionadas con este componente motivacional. En los anexos que se muestran a continuación, se presenta un catálogo de acciones docentes generadoras de motivación para cada una de las tres creencias de expectativa-valor. En la tabla que se presenta en esta diapositiva, se expone de forma resumida los principales apoyos docentes que pueden mejorar la percepción del alumnado con respecto al valor de la materia. Tómate tu tiempo para su lectura y análisis. En la tabla que se presenta en esta diapositiva se expone de forma resumida los principales apoyos docentes que pueden mejorar la percepción del alumnado con respecto a la expectativa de éxito. Tómate tu tiempo para su lectura y análisis. Bien, esta diapositiva es una continuación del listado de apoyos del componente 2 de la diapositiva anterior. En la tabla que se presenta en esta diapositiva se expone de forma resumida los principales apoyos docentes que pueden mejorar la percepción del alumnado con respecto a la expectativa emocional. Tómate tu tiempo para su lectura y análisis. En esta diapositiva continuamos con el listado de apoyos para el componente emocional. Nota informativa. Para más información sobre los apoyos docentes, puedes consultar el libro de Fernando Domènech y Laura Avellán, titulado Guía práctica para mejorar la motivación del alumnado de educación secundaria y formación profesional. Col·lecció Educació. Publicaciones de la Universitat Jaume I, Castellón. Finalmente te presentamos las referencias de las citas aparecidas en el contenido del vídeo. Además de aportar rigor y apoyar las ideas que se han expuesto, te permitirán profundizar en determinados aspectos que puedan ser de tu interés. Continuamos con las referencias de la diapositiva anterior. En esta última diapositiva te proporcionamos unas publicaciones adicionales por si quieres profundizar en el tema tratado. Espero que este vídeo te haya resultado de utilidad. En mi página web recursospsicoeducativos.betoret.com puedes encontrar otros recursos que te pueden interesar. Considera suscribirte al canal. Gracias y hasta la próxima.